Buenos días, niños. El día de hoy vamos a empezar nuestro día con el curso de química. Hoy trabajaremos clases de elementos químicos. Para empezar, observaremos la siguiente imagen. Como pueden ver, aquí te he puesto dos imágenes. En la primera podemos observar el siguiente mineral llamado oro y el segundo es carbono. Estos dos minerales que se encuentran en nuestro medio natural eh, no son iguales, ¿correcto? ¿En qué se diferencia el oro del carbono? La primera diferencia que encontramos entre ellos es que el oro es brillante y el carbono es opaco, ¿no? No tiene brillo. También podemos decir, el oro es duro y el carbono es más frágil. ¿Y en qué se parecerá? ¿En qué son semejantes? Bueno, son semejantes en que los dos se encuentran en estado sólido. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar clases de elementos químicos. ¿Cómo es que lo han agrupado? Ya. En base a sus propiedades y características, estos elementos han sido clasificados en dos grandes grupos que a continuación vamos a ver. Antes de entrar a hablar sobre las clases de elementos químicos, quiero que observen. Aquí les he traído como muestra una tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Es un instrumento, es una herramienta eh, hecha, bueno, ahora en un cartón, no colocada, donde los químicos han ubicado los elementos químicos. Aquí en esta tabla periódica vamos a encontrar los 118 elementos químicos que se encuentran en nuestro medio ambiente. En cada cuadrito vamos a encontrar un elemento químico y ahí podemos ver su nombre y su símbolo. Entonces, todos los elementos están en esta tabla periódica. Entonces, ahora de que hemos visto la tabla periódica, vamos a poder hablar sobre su clasificación. La clase de elementos químicos que se presenta son dos, han sido agrupados en dos grandes grupos, metales y no metales. Los han clasificado de acuerdo a las propiedades que posee cada elemento químico. Entonces, empezaremos a hablar sobre los metales. ¿Qué características o propiedades poseen los metales? Bueno, en primer lugar, recuerda lo siguiente. En la tabla periódica que les presenté hace un momento, en su gran mayoría son metales. Los metales se encuentran en estado sólido, a excepto del mercurio. Aparte, son elementos químicos que son metales porque tienen brillo, son duros y son buenos conductores del calor y la electricidad. Por ejemplo, uno de los metales muy buen conductor de la electricidad es el bronce, como vamos a ver. A continuación, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos el sodio, que es del cual hacen la sal común que se consume, ¿no? Es un elemento químico que se utiliza en su fabricación, está en estado sólido, es duro, tiene brillo, ¿ya? El magnesio, tenemos el aluminio. De repente en casita tú has visto que la mamá utiliza un papel, le llaman papel aluminio, ¿ya? Luego tenemos el mercurio, que les mencioné hace un momento que se encuentra en estado líquido, pero es metal. El cobre, que es el que se utiliza en la fabricación de los cables de electricidad y es un buen conductor del calor y de la electricidad. El oro, ¿no? Todos estos elementos químicos que te acabo de mencionar son metales, pero no son los únicos. Recuerda, en la tabla periódica casi la mayoría son metales. Aquí te muestro
algunos ejemplos. Algunos ya los mencioné anteriormente, pero vamos a recalcar y recordar su símbolo. Aluminio, símbolo Al. Bario, símbolo Ba. Calcio, símbolo K. Magnesio, símbolo Mg. Plata, Ag. Aquí tenemos otros metales. El mercurio, Hg. Sodio, Na. Hierro, Fe. Oro, Au. Cobre, Cu. Bueno, entonces vamos a ir aprendiendo poquito a poquito cuáles son entonces los elementos químicos, en este caso, que son metales. Ahora nos toca hablar sobre los no metales. ¿Qué propiedades presentan los no metales? Bueno, hay en menos cantidad en la tabla periódica, entre ellos son 22 elementos nada más, pero aquí tenemos a elementos químicos que están en estado sólido, líquido y gaseoso. En el sólido, por ejemplo, nos presenta al carbón o al azufre, como pueden ver a continuación en la imagen. El carbón, que está de color marrón, negro, disculpe, y el azufre. Están en estados sólidos. Pero, ¿saben lo que se diferencia? Que estos se encuentran en estados sólidos, pero son quebradizos. Quiere decir que se rompen fácilmente. O en estado líquido, como el bromo. Aquí no está, bueno, es un ejemplo, bromo, pero también tenemos el cloro, como por ejemplo vemos aquí. El cloro se utiliza en la fabricación de la lejía. Y en estado gaseoso, que bueno, se encuentran todos los elementos químicos que son gases. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, también tenemos el nitrógeno, hay otro elemento que es el hidrógeno, son gases. Ahora, bueno, si son cuerpos que se encuentran en estado sólido, también podemos darnos cuenta que no poseen brillo, son opacos, ¿ya? Por ejemplo, el flúor, el carbón, el azufre, lo vemos ahí de color amarillo, pero no tienen brillo, no brilla como el oro, ¿correcto? Entonces, son las diferencias entre metales y no metales. Acá, a continuación, te voy a mostrar algunos elementos químicos que son no metales. Tenemos el flúor, su símbolo F, azufre S, carbono C, yodo I, fósforo P, nitrógeno, oxígeno, que son gases, nitrógeno N, oxígeno O, cloro Cl, helio E, hidrógeno H. Los elementos químicos que te acabo de mencionar son no metales. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por su atención. Recuerda, te sugiero que si puedes comprar tu tabla periódica en la librería, lo hagas, o caso contrario, del mismo internet, puedes imprimir una y te va a ayudar mucho a conocer todos los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Muchas gracias, chicos.